Muy buenos días a todos. Mi nombre es José Pablo Arce, soy director de proyectos de la Cámara Chileno-Suiza de Comercio. El día de hoy, junto a TGS CIC Canesa, vamos a hablar de un tema muy interesante respecto de las fiscalizaciones en precios de transferencia y vinculadas Chile-Argentina. Para ello, nos acompaña hoy José Canesa Cáceres. Él es Managing Partner de TGS CIC Canesa. Es contador auditor, ingeniero comercial, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile. Por más de 40 años ha ejercido como profesional en el campo de la auditoría financiera, auditoría operativa y consultoría en importantes empresas nacionales e internacionales. También ha desempeñado diversos cargos como profesor de economía en el Instituto Profesional Senafom, ha sido gerente en Administración y Finanzas de la Chile y también profesor ayudante de la Cátedra de Auditoría Operativa en la Universidad de Chile. Dejo con ustedes ahora a José Canesa, quien les va a presentar respecto del tema e introducir a los demás panelistas. Hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Tal como decía José Pablo, yo soy el Managing Partner de TGS Canesa en Chile. Y vamos a presentar esta charla hoy día con nuestros colegas de TGS en Argentina, PGK, consultores de Argentina, TGS y forman parte de nuestra organización. Al parecer tenemos un pequeño retardo en la presentación, José Pablo. Sí, Lorena ya está con la condición de presentadora. No la estamos viendo, parece, la presentación. Tenemos un pequeño problema técnico, al parecer. ¿No se ve? Ahí estoy ya presentando. No, yo no la veo, al menos. Yo tampoco la veo. Bueno, de todas formas, si nos están escuchando, quiero comentarles que TGS es una empresa de auditoría y consultoría internacional. Estamos en aproximadamente 60 países en todo el mundo. Somos aproximadamente 4.500 profesionales en todo el mundo. En el caso de Chile, somos alrededor de 100 personas, mantenemos una red nacional, qué sé yo, en las 13 regiones del país, con oficinas asociadas en las 13 regiones del país. En esta oportunidad nos va a acompañar José Duimois, economista, con más de 12 años de experiencia en finanzas comparativas. Ha realizado trabajos en su especialidad para Perú, Chile, Costa Rica, Colombia, Argentina, Uruguay y Panamá. Y es nuestro socio, digamos, especialista en tanto en Chile como en Perú en el área de precios de transferencia. Nos acompaña también de PGK Argentina, TGS Argentina, Javier Fuentes, gerente de impuestos de nuestros socios en Argentina, es contador público, especializado en temas tributarios internacionales. ¿Ahí se ve la presentación? Disculpa que no. Ahí la está. Bueno, yo creo que he avanzado, qué sé yo, en parte de la presentación de lo que es nuestra red de TGS, lo que es TGS en Chile, lo que es TGS en Argentina, y les agradezco a todos ustedes su presencia en este webinar. Espero que sea provechoso. Tenemos dos excelentes expositores con experiencia
práctica, digamos, en el tema que vamos a tratar hoy día. Así que no me queda más que darles, digamos, la bienvenida a Joseph y a Javier y que sigamos adelante con la exposición. Lorena, si puede. Así que Joseph, adelante, por favor. Bueno, buenos días. Voy a arrancar yo en la parte de Argentina. Gracias, José, por la invitación, por la presentación. Gracias, José Canesa, también. Y gracias a la participación de todos los que están en este webinar. Lo que vamos a encarar durante esta charla son aquellas cuestiones principales que hacen a 2 o 3 puntos fundamentales de lo que es precio de transferencia hoy día. En primer lugar, vamos a hacer como una especie de recuento de cuáles fueron las últimas novedades que han aparecido en derredor al tema del precio de transferencia, en mi caso en Argentina, y que es importante focalizar y tener en cuenta a la hora de analizar nuestro negocio. Uno de ellos es la primera, si podés pasar la otra slide, régimen de precio de transferencia en Argentina, ahí está. El próximo, Lore. Bueno, una de las cuestiones que es importante, que de alguna manera se profundizó la reglamentación, es ¿qué pasa cuando nosotros estamos interviniendo en operaciones internacionales con un intermediario? Que el intermediario está en un paraíso fiscal o en un país de nula o baja tributación, ya ahí descarta de todas dudas que hay que hacer el estudio. Pero lo interesante es que si hay un operador internacional, ¿sí?, un intermediario, nosotros tenemos que verificar determinadas cuestiones. Primero, si está vinculado de alguna manera conmigo o con el sujeto del exportador del exterior. O si está interviniendo en una operación en la cual yo, como importador o exportador, tengo vinculación con el importador o exportador del exterior. Esto va a obligar a verificar si realmente existe sustancia en ese intermediario o no. Una cuestión fundamental es que Argentina hace un par de años, desde el 2019, digamos, viene pidiendo que se registren los contratos de exportación que se realizan, ¿sí? ¿Para qué? Para que el fisco pueda conocer anticipadamente el modo en que se realizan estas exportaciones, ¿sí? ¿Con quién se hacen? ¿A qué precios? ¿Qué valores? ¿Cuáles son las modalidades de contratación? Obviamente que esto es todo mucho antes de que la operación, primero, se realice y segundo, se analice si la operación se está haciendo como entre partes independientes. El próximo slide puede ser, Lore. En esta caracterización que está haciendo el fisco ya desde, o mejor dicho, los legisladores desde hace un tiempo a esta parte, se han dado precisiones sobre las definiciones de jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación. Dentro de las no cooperantes, obviamente, todo esto está listado, el fisco las tiene caracterizadas, quiénes son, y en líneas generales son aquellas en donde no hay un acuerdo de intercambio de información, básicamente, ¿sí? Como dice acá el slide, en materia tributaria o que no tenemos un convenio para evitar la doble imposición que contenga este tipo de regímenes de intercambio, ¿sí? Ahora bien, puede ser que exista este régimen de intercambio, pero que no se lleve a cabo cuando se lo precisa. Supónganse que en Argentina le dice a, no sé, algún país que tiene estos acuerdos, le dice, mira, necesito información sobre determinados sujetos, sobre determinadas cuentas, en fin, lo que necesite. Y resulta que el otro país, el juez que atiende en la causa, le dice, no, mira, lamentablemente esa es información de la cual yo no cuento, tenés que ir al banco que la tiene. Bueno, ahí claramente no está cumpliendo y entonces es un país no cooperante. Pero más que sea un país cooperante, se transforma en no cooperante. Y esto obviamente obliga a hacer análisis de precio de transferencia. Próximo slide, Lore, por favor. Ahí está. Acá tenemos la definición que da
la ley argentina sobre cuándo es un país de baja o nula tributación. En este sentido, lo que dijo es que de baja o nula tributación son aquellos que tienen una tasa de imposición corporativa inferior al 60% de nuestra tasa corporativa. Y esto, digamos, es mucho más preciso que ir adivinando si un país grava las ganancias al 10, 15, 20, 25, en fin. Ahora dicen, ¿cuánto es la tasa de tributación a las corporaciones en ese país? X. El 60% de eso está por arriba o por debajo de nuestra tasa. Perdón, el 60% de nuestra tasa está por arriba o por abajo de esa tasa de ese país. Y dentro de la tasa de ese país lo que hay que sumar es la imposición global. Si, por ejemplo, hay países que gravan con una tasa sobre las corporaciones, le hace impuesto a las ganancias, tanto a nivel nacional como a nivel local, bueno, hay que sumar las dos tasas. Y esa tasa tiene que estar por arriba del 60% de nuestra tasa, de la tasa de impuesto a las ganancias en Argentina. Les aclaro algo, se acaba de sancionar una ley donde la tasa de imposición a las sociedades en Argentina acaba de ser modificado y se ha estratificado, tratando de beneficiar de alguna manera o de dar un poco más de contención a las que son más chicas, a las pymes, como llaman acá, las micropymes, en donde la tasa de impuesto a las ganancias es del 25% hasta ganancias de 5 millones de pesos. De 5 millones de pesos a 50, la tasa salta al 30, y más de 50 millones de pesos, estamos hablando de una tasa del 35%. Entonces la pregunta que surge es, ¿el 60% de cuál de los tres tramos hay que considerar? Bueno, si bien esto no se puso dentro de alguna norma para que no queden dudas, se asume que va a ser la tasa del 25%, o sea, la más baja, la que corresponde al tramo más bajo. Para que tengan un poco de idea de los escalones que se saltan, acá el dólar, el tipo de cambio más o menos está en 100 pesos, por lo tanto el límite inferior estamos hablando de, son 5 millones, estamos hablando de 50.000 pesos, de 50.000 dólares de ganancia, hasta 500.000 dólares de ganancia y más de 500.000 dólares de ganancia, aproximadamente. El próximo slide, por favor, Loli. Ahora bien, otra de las modificaciones importantes que se tuvieron en cuenta tiene que ver con todas aquellas prestaciones de servicio que es muy común que se den entre empresas vinculadas. Es, sobre todo, a ver, Argentina, Chile y los demás países, nos prestamos servicio entre distintas compañías que operamos en los distintos países, de modo de optimizar ese negocio. Si yo tengo que contratar una publicidad que va a ser para toda la región, trato de hacerlo en forma centralizada. ¿Por qué? Porque voy a conseguir mejores precios. Y después voy a refacturar ese gasto a cada una de las entidades beneficiadas con esta publicidad, en el ejemplo, y de esa manera entonces optimizamos todo el grupo ese costo. Los fiscos, y esto en general viene siendo así, no son muy, digamos, no son muy propensos a aceptar esta repartición de gastos, y hay que demostrarlo. En el caso de la publicidad, lo elegí porque es un ejemplo que es bastante común, pero fácil también de demostrar, porque si yo hago una publicidad sobre mi producto y lo pongo, vieron que abajo dice publicidad para ser proyectada en, y ponen el país. Bueno, ahí es fácil demostrar que esa publicidad, lo que estoy pagando por esa publicidad, realmente obtiene un beneficio para la empresa en mi país. Y eso es un poco lo que atiende esta norma, y ya puesto con números y ítems, ¿sí? Tengo que demostrar que eso que yo estoy pagando a mí vinculada tiene que ver con un beneficio que yo tengo, tiene que ver con la estructura en la cual nosotros estamos trabajando. Y obviamente, cada uno de los gastos comunes que tengamos o servicios que nos brindemos
tiene que participar de estos requisitos. Claramente ha definido ciertos aspectos que no van a estar vinculados, ¿sí?, con la actividad que uno desarrolla y no va a ser en beneficio del giro del negocio, cuando, por ejemplo, como dice el primer punto, no haya costos identificados y que se vinculen con la actividad grabada. O bien, que yo esté haciendo un gasto, pero para interés del propio accionista del exterior, ¿sí? Como por ejemplo, gasto de contabilidad, control de la sociedad, etc. O bien, que ese costo que yo tengo fue para adquirir sociedades. Y por último, que en realidad lo que me estás cobrando, yo no lo esté haciendo acá localmente. Porque he visto muchos contratos donde prácticamente las compañías del exterior hacían toda la contabilidad, llevaban adelante todo tipo de operaciones a nivel local y a su vez yo tenía también mi gente acá en el país. Próximo slide, por favor, Loren. Otra de las operaciones que es bastante común y sobre el cual la legislación nuestra ha puesto el foco es cuando se participa en el armado de intangibles. Acá, muchas veces, sobre todo las compañías que están en el desarrollo, en la innovación, en la investigación, participan en los distintos países o donde están ubicados en los gastos para esa nueva intangible o desarrollo de producto. ¿Qué es lo que pide la legislación argentina en estos últimos tiempos con relación a esto? Bueno, a ver, si vos participás, decime cuánto vale tu participación. ¿Cómo estableciste la remuneración? Si es que vos no sos el titular. Si sos el titular, la situación puede llegar a ser diferente, pero tiene que tener un viso de razonabilidad, ¿sí? Ahora, si yo pago regalías, sin participar, pero pago regalías, obviamente tiene que ser regalías como entre partes independientes. Y si participo de las dos características, o sea, te voy a pagar regalías porque es una marca generada a nivel mundial en un solo país, pero también participo con los costos, ¿sí?, haciéndome cargo de algunos gastos o inclusive participando en el desarrollo, bueno, tengo que establecer muy claramente que la remuneración que yo tengo está vinculada con esa función, no solamente que sea repartir los gastos y los costos que me cuesta hacer este producto, sino que mi retribución por ser partícipe está acorde con las reglas de mercado. Y obviamente que también las regalías. La siguiente, Loren. Bueno, para ir cerrando esta primera parte de las cuestiones que, a mi entender, son los principales lineamientos que se introdujeron en las normas de precio en Argentina, se agregó lo del informe maestro. El informe maestro es un informe que hay que hacer en forma paralela al informe local. El informe local es el estudio de precio de transferencia, que puede que haya que presentarlo o no, pero hay que hacerlo cuando se opera con compañías vinculadas al exterior. El informe maestro lo tienen que hacer determinadas personas, ¿sí?, determinados sujetos. Obviamente ahí les dice, ¿no es cierto?, cuando se participa dentro de un esquema de grupo internacional, yo tengo que hacer este informe maestro en el cual tiene la información global de todo el grupo a nivel internacional y donde describo funciones, qué es lo que hace cada uno, cómo se interrelacionan y demás. ¿Sí? Muy bien. No sé cómo estamos con el tiempo, pero digamos acá traté de condensar las principales modificaciones que hay que tener en cuenta cuando nosotros estamos haciendo negocios a nivel internacional para saber qué cosas nos pueden llegar a afectar a nivel de precio de transferencia. Joseph. Sí, gracias Javier por el pase. Bueno, buenos días a todos en primer lugar. Espero esta charla les sea de utilidad. En esta oportunidad voy a tratar sobre el tema de precio de transferencia en Chile, cómo va actualmente toda la normativa, ¿no? Las obligaciones formales que tienen los contribuyentes y un poco también darle una mirada de cómo va la fiscalización. Realmente, ¿cuál es la actitud que ha tomado la administración tributaria en cuanto a revisar este tema de precio de transferencia? Entonces, si vamos con la siguiente, por favor, para ya entrar en materia.
Ok, entonces en este caso chileno tenemos diferentes obligaciones formales, ¿no? Hay declaraciones juradas que se presentan de forma anual normalmente. Pero en este caso de precio de transferencia hay 4 principales, que son las que están vigentes y bueno, en realidad se tienen que presentar ahora hasta 30 de junio, la fecha límite para la presentación de las declaraciones juradas según ciertos límites que cumplan los contribuyentes. Entonces, tenemos una declaración anual sobre precio de transferencia que es la 1907. Que bueno, que ya esta declaración tiene varios años que se viene presentando localmente, que básicamente lo que está, bueno, los contribuyentes que están obligados son las medianas o grandes empresas que tienen operaciones con vinculadas. En este caso chileno solamente son vinculadas extranjeras. Y adicionalmente, el resto de contribuyentes que les aplicaría esta declaración son los que han registrado operaciones totales, tanto con partes relacionadas y con paraísos fiscales, ¿no? Importante también tenerlo en cuenta, mayores a 500 millones de pesos chilenos. Entonces ahí podemos ver que hay dos grupos de sujetos obligados, ¿no? Las medianas y grandes empresas que tengan operaciones con relacionadas del exterior, sin importar los montos, y por otro lado los contribuyentes que ya tengan un volumen alto de operaciones que son los 500 millones de pesos. Y bueno, el resto vendrían a ser, bueno, las novedades en cierta medida. El Country by Country Report, que lo ven al lado derecho, la cuarta declaración, sí tiene, me parece, 2 años ya, o 3 años que se viene presentando en Chile, pero esta declaración, básicamente lo que incluye, la parte obligada es la matriz de un grupo multinacional domiciliada en Chile, que tenga un volumen de operaciones mayor a 750 millones de euros. Entonces, estamos hablando de grupos multinacionales ya con un volumen importante de operaciones. Entonces, esa matriz debería ser la primera obligada a esta declaración. Sin embargo, puede designar como única sustituta a otra empresa para que lo presente, ¿no? Tal vez, bueno, hay un grupo con presencia en Chile, ¿no? Que tiene su matriz en el extranjero. Sin embargo, designa a una empresa chilena como la responsable. Entonces, automáticamente obliga al contribuyente chileno a presentar esta declaración. Que bueno, el Country by Country Report o reporte país por país lo que va a incluir es la información en todas las jurisdicciones donde tiene presencia el grupo. Valgan ingresos, utilidades, volumen de operaciones, cantidad de trabajadores, capital, impuestos pagados, etcétera. Entonces, es una información bastante detallada, pero a nivel de jurisdicción fiscal. Adicionalmente, también incluye la información relacionada a las funciones de los integrantes del grupo, ¿no? ¿Qué actividades están realizando los integrantes del grupo dentro de la actividad económica ¿no? de la organización? Sean actividades de manufactura, servicios, ¿no? ¿no? Maquila, etcétera. Hay una lista, digamos, de actividades las cuales se deberían de indicar que se están realizando cada uno de los integrantes del grupo. Y bueno, las otras declaraciones que vendrían a ser el archivo maestro y el archivo local son justamente las que sí se han implementado recién. Bueno, este año van a ser la primera vez que se van a presentar en Chile. Entonces, estas serían las novedades. En el caso del archivo maestro, como bien lo estaba comentando Javier, es información a nivel de grupo. A nivel de grupo, bueno, información sobre políticas, a nivel de intangibles, de financiamiento, cuáles son las operaciones que realiza el grupo, cuál es la cadena de valor. Y bueno, también hay una sección donde se deben de incluir los estados financieros consolidados del grupo. En este caso, el archivo maestro le aplica al mismo contribuyente que ha estado obligado al reporte país por país, ¿no? Entonces, si un contribuyente está obligado a presentar Country by Country Report, automáticamente tendría que presentar el reporte maestro en caso chileno. Bueno, en el caso del reporte local, aquí sí ya se entra específicamente al tema valorativo de las operaciones sujetas al régimen. Están obligados las compañías que pertenezcan al segmento de grandes empresas. Pero además que su matriz o controladora haya tenido que presentar el Country by Country Report, ¿no? Tanto en Chile como en otra jurisdicción. Y además de eso, tendría que registrar operaciones con partes relacionadas por un monto superior a 200 millones de pesos chilenos.
Entonces, tienen que cumplirse las 3 condiciones para que un contribuyente ya esté obligado a esta declaración local file o archivo local. Cada una de estas declaraciones tiene un formulario específico, ¿no? Como le decía, está el 1907, que ya, bueno, varios años que ya se está presentando en Chile. El reporte de país por país que se presenta a través del formulario 1937. Y tanto el archivo maestro como el archivo local se presentan a través del formulario 1950 y el 1951 respectivamente. Entonces, esa es una mirada general de cuáles son las obligaciones formales que se encuentran vigentes y que se tienen que presentar hasta el 30 de este mes respecto a la información del año comercial del 2020, ¿no? Que hay que consolidar toda esta información, hay que recabarla para armar los reportes en los formatos requeridos. Ok, si podemos ir con la siguiente, por favor. Perfecto, entonces, a ver, para entrar un poco a comentarles, bueno, en realidad no pretendo tampoco dar como que un detalle así de toda la información que debe concluir el archivo maestro, pero sí les quisiéramos dar algunos tips para que puedan, digamos, hacerlo de una manera adecuada y más adelante no sea observado en una fiscalización, ¿no? Por el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, hay una estructura en cuanto al informe, que bueno, es la información descriptiva, así lo han denominado para la presentación del formulario. Hay una estructura, ¿no? Pero básicamente lo que hay que incluir son las actividades económicas. Aquí hay que describir. A qué se dedica el grupo multinacional y cuál es la cadena de suministro para los productos o servicios los cuales se dedican, ¿no? a vender. ¿Y cuáles son los servicios que se dan entre partes relacionadas o integrantes del grupo? Aquí es importante detallarlo muy bien. ¿Cuáles son las características de los servicios que se están prestando entre las vinculadas? Y realmente si hay un motivo, ¿no? Un motivo que tenga una sustancia económica o que genere valor para los receptores del servicio. Entonces, es importante detallar bien cuáles son estas operaciones que se vienen dando entre las vinculadas y, bueno, de preferencia deberá haber contratos, ¿no? Que respalden estas transacciones. El tema de intangibles siempre es un tema sensible para todas las administraciones tributarias a nivel mundial, por lo difícil que puede resultar su valoración. Entonces, por lo tanto, las administraciones tributarias a nivel mundial están solicitando mucha información respecto a los intangibles que podría tener el grupo. Para entender realmente cuál es el valor que otorga a la organización. Cuáles son las políticas para distribuir o para manejar estos intangibles. Entonces, todo eso tendría que ser detallado dentro del reporte maestro. Y una sección 3, que aquí lo que hay que indicar son las actividades financieras del grupo. O sea, explicar cómo se financia el grupo, ¿no? Ojo que estamos acá hablando todo a nivel de grupo, ¿no? Todavía no hemos entrado al reporte donde se habla específicamente del contribuyente, ¿no? Acá son todos políticas a nivel corporativas, a nivel de grupo multinacional. Explicar también cómo si hay un integrante dentro del grupo que está realizando alguna función de financiación centralizada, ¿no? Los llamados cash pooling. También explicar, ¿no? Y detallar la actividad específica que realiza esta entidad. Y bueno, si hay políticas de precio de transferencia para las operaciones financieras intercompañía, ¿no? Todo esto tendría que ser explicado en el archivo maestro. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y esta parte descriptiva tiene que ser soportada con documentación, porque si bien hay que explicarlo, ¿no? Hay que hacer una narrativa dentro del informe de cómo se desenvuelve el grupo, ¿no? En todo ese tema de actividades económicas, intangibles, el financiamiento. De nada sirve todo eso si no está soportado con documentación. Entonces, siempre o normalmente un auditor va a ver con muy buenos ojos que se le presente, o sea, información, pero con documentación, ¿no? O sea, se le explica algo, ¿no? Mira, nosotros nos manejamos así, hay estos acuerdos, que, ¿no? Etcétera, pero que tengan documentos formales, ¿no? Para que, digamos, puedan superar y puedan tener digamos, un buen resultado luego de una fiscalización. Entonces, aquí hay que recabar documentación. Aquí, bueno, hay diferentes puntos o ítems en los cuales se ha indicado que tienen que estar necesariamente dentro del informe maestro.
Uno es la malla societaria del grupo, o sea, cuál es el organigrama de propiedad en cuanto a los integrantes del grupo, cuál es la cadena, ¿no? ¿Quiénes son los accionistas? ¿Cuáles son las jurisdicciones? Eso hay que mencionarlo dentro del archivo maestro. Si ha habido acuerdos, los acuerdos, todos los contratos que haya tenido lugar entre los integrantes del grupo que estén generando transacciones que se están registrando en las diferentes jurisdicciones también tienen que ser adjuntados dentro de la declaración. Se ha habido acuerdos de precios anticipados, los APAs, con alguna, los llamados APAs con alguna administración tributaria, también hay que incluirlo dentro del informe. Se ha habido decisiones emitidas por una autoridad fiscal, también ¿no? Algún fallo, también hay que incluir la documentación. Los estados financieros consolidados, como le decía, hay que incluirlos. Las políticas, si están por escrito, también el documento formal, también hay que adjuntarlo. Y cualquier aclaración que ayude a entender mucho, que sea más digerible toda esta documentación, toda esta maraña de información, porque es bastante información y documentación que hay que adjuntar. Aclaraciones, para que se entienda bien y no haya ningún malentendido, digamos, en cuanto a las explicaciones que se están brindando. Entonces, esto básicamente es la información que se debería de incluir en el archivo maestro. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces, bueno, pasando al archivo local, ya que esta es la información específica del contribuyente, también hay un formato específico en el cual debe ser, digamos, completado la información que se va a declarar ahora el 30 de junio. Bueno, ahí en primer lugar se comienza explicando, ¿no? Las actividades económicas de la entidad local, ¿no? Todo el tema de funcional, como le llamamos en los análisis de precio de transferencia. Y después ya en la sección 2 ya entra a tallar el análisis de las operaciones, tanto con vinculadas como con paraísos fiscales. Entonces, aquí, luego de haber realizado el análisis funcional, que bueno, digamos, una forma específica, un proceso para este análisis, ya se tienen las herramientas para poder seleccionar el mejor método, porque finalmente aquí lo que se aplica es un método de precio de transferencia, ¿no? Para valorar la operación y determinar finalmente si esta está a valores de mercado. Entonces, en esta sección se incluye toda esta parte valorativa, describiendo el método, por qué se ha seleccionado el método y por qué se han descartado los otros, y la aplicación, ¿no? Que puede ser a nivel de precios, puede ser a nivel de márgenes, pero finalmente lo que se va a determinar es si la operación está a valores de mercado o cumple con el principio de libre competencia. Y bueno, la tercera sección, aquí lo que se va a incluir es la información segmentada, porque aquí digamos, en precio de transferencia, lo recomendable es utilizar información segmentada para la operación. Entonces, si ha habido una segmentación del negocio de la compañía en cuanto a una transacción específica, hay que detallar la información en esta sección 3 del local file. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, igual que el master file, hay que adjuntar documentación también que sustente las explicaciones que se han brindado dentro del informe. La estructura organizacional, ¿no? El organigrama de la compañía, si ha habido acuerdos con partes relacionadas, hay que adjuntarlo. Y bueno, en respecto a operaciones financieras, hay que incluir una tabla de amortización, si es que hubiera de cómo se están pagando estos financiamientos. Subo APAs también, en los que ha participado el contribuyente, adjuntarlos, así como algún fallo emitido por alguna autoridad fiscal, pero que sea diferente al Servicio de Impuestos Internos. La información de estados financieros, también importante incluirla, porque, bueno, también es una base para la información que se presenta dentro de los cálculos segmentados. Y bueno, ¿cómo calza la información segmentada con estos estados financieros globales del contribuyente? Bueno, obviamente también la información de las comparables, porque todo ese tema de rango de mercado se basa en información de empresas comparables o empresas públicas. Entonces, esa información hay que mencionarla o hay que incluirla dentro del local file. Igualmente, como el archivo maestro, aclaraciones, ¿no? Que le ayuden, digamos, a entender mucho mejor la información que se está presentando dentro de este informe. Entonces, ese es, digamos, en resumen, la información que deberían de incluir para elaborar un master file y un local file completo y alineado con la normativa chilena. Bueno, muy bien.
Vamos a continuar entonces ahora con ciertas... el slide siguiente, por favor, Lore. Con cómo está siendo la fiscalización acá en Argentina. Y antes de entrar a casos concretos para evaluar cómo estuvo mirando el fisco argentino el estudio de precio de transferencia hecha por las compañías, hay que focalizar en un par de temas que los comentó muy bien Joseph, porque todas las estructuras, toda la documentación y soporte y demás que están exigidas para Chile también son exigidas acá para Argentina, y en general en el mundo se hacen del mismo modo. Básicamente porque la mayoría de los países, estén o no en la OCDE, han adoptado sus pautas para hacer los estudios. En general, no todas, y el país que no está adherido obviamente tiene ciertas libertades. En el caso de Argentina, el fisco, de todos los cuestionamientos que el fisco llegó a hacer, elegí 3 casos que son bastante singulares, porque uno dice, yo elijo un método para hacer el estudio de precios sobre la base de mi análisis funcional, ¿no? Como recién explicaba yo. Entonces, yo tengo que decir por qué elijo ese y por qué descarto a los demás. El fisco puede tener, obviamente, una visión totalmente distinta. Y acá hay mucho de interpretación subjetiva, mucho de interpretación de las personas que están haciendo el trabajo y de poner su entendimiento en la operación, tanto del lado de la compañía como de los asesores. Por eso esto puede llegar a dar lugar a diferencias entre lo que opina el fisco y lo que opinan los contribuyentes. Vamos a tomar el caso de Volkswagen, por ejemplo. ¿Qué pasó con Volkswagen? Volkswagen en el año 2001, cuando Argentina realmente estalló una crisis muy importante, crisis política y económica que realmente pusieron en jaque a muchas compañías, Volkswagen tenía préstamos tomados con su filial brasilera. La situación se hizo insostenible, la empresa realmente estaba con serios problemas financieros, entonces acordaron con su casa en Brasil una condonación de la deuda. ¿Sí? Condonación que sirvió para que esos fondos pudieran ser destinados a realizar otras operaciones, a renegociaciones bancarias, inclusive hasta la instalación de una planta acá en una de las provincias para continuar operando. Obviamente esto ocurrió después del año 2001. El fisco vino y vio que tenía una operación financiera, en principio, y se lo cuestionó el modo en que determinó la ganancia. No cuestionó el método. El método empleado había sido el del margen transaccional, ¿sí? Es decir, aquella que mide las operaciones, ¿sí? Analizadas, pero desde el punto de vista del resultado del negocio. Y lo que cuestionó acá es que ¿por qué incluiste dentro del resultado de la empresa, de la parte analizada, esta condonación que es financiera? Lo que dijo Volkswagen es, esta condonación no es financiera. Esta condonación es operativa. Fíjate que en mi balance yo la estoy exponiendo en la parte operacional, no financiero, no en los resultados, en otros ingresos o en los ingresos financieros y demás. No, está en la operacional. ¿Por qué? Porque sirvió para mi operación. Porque fíjate la estructura que yo tengo, qué fue lo que hice. Obviamente no lo hice solo en el 2001. Esto continuó en los sucesivos años. Y además, para determinar ese resultado, lo que hizo fue tomó varios años. Cosa que el fisco tampoco aceptó porque dice, vos me estás comparando año 2001 en este caso. ¿Por qué te vas a los años anteriores? Tanto vos como de tus comparables. La conclusión de esto fue que la Cámara, digamos, porque esto, digamos, pasó al tribunal, el Tribunal Fiscal de la Nación, el fisco apeló y terminó en la Cámara Nacional de Apelaciones, en la cual se le dio la razón al contribuyente. Primero, en cuanto a los años, porque no hay ninguna limitación en ninguna de las normas que diga que hay que tomar exclusivamente un año, el año que se está analizando. Y en cuanto a la condonación, le dio la razón también a Volkswagen porque dice, efectivamente, esa condonación
que vino de un préstamo aplicado a la producción. Luego, con la crisis financiera que hubo, lo que tuvo que hacer Volkswagen es cambiar su objetivo. Llegó a este acuerdo con su par brasilero y así pudo continuar las operaciones en los años siguientes, cosa que el fisco no hizo. Una de las cosas que acá es exigido y se repite como latiguillo en todos los fallos es que el estudio de precio de transferencia lo que persigue es que no haya transferencia de base imponible dentro de un grupo económico a países o compañías que de alguna manera presentan ventajas operacionales de ganancia, que obviamente que impacten de impuestos, básicamente impuestos a la ganancia, o que tengan una tasa menor. Yo, por ejemplo, tengo pérdidas en Costa Rica, en mi empresa en Costa Rica, yo tengo ganancia acá en Argentina, entonces mediante alguna operación intercompany, traslado mi ganancia de acá a Costa Rica, haciendo que facture servicios o cualquier otro tipo de operación. Eso es lo que se persigue en general con precio de transferencia, que no haya esa transferencia de bases. Inclusive ahora en Argentina, hace poco, se implementó un régimen de planificación fiscal donde yo le tengo que contar al fisco cuál es mi planeamiento con las vinculadas del exterior, en donde todas estas cosas aparezcan por anticipado. Fíjense que este fallo de la Cámara es del año 2019 y el estudio de precio de transferencia se hizo en el 2002. Entonces el fisco lo que quiere es enterarse antes de lo que pasa para no perder tantos años de ingresos, si es que le corresponde. En este caso no le correspondió. José, cualquier cosa, Joseph, si tenés algún comentario de cosas similares o actividades, sentite libre de meterte y comentar también situaciones parecidas, ¿no? Sí, no, lo traigo a cotación porque justamente con el tema de la pandemia se está discutiendo mucho el tema del uso de las comparables, si es de un año o 3 años, porque la práctica habitual en cuanto a las comparables es usar el promedio de los 3 años, ¿no? Eso siempre se ha hecho, o sea, ¿no? A nivel mundial, y ahora justamente la OCDE el año pasado emitió un documento sobre las recomendaciones en los análisis de precio de transferencia durante la pandemia. Y bueno, decía que sí, efectivamente sería posible usar un año, porque justamente ha sido un año atípico, ¿no? Que en muchos sectores los resultados se han visto seriamente afectados por el COVID-19. Entonces, ese tema del uso de las comparables de un año o 3 años tiene que ser muy bien justificado dentro del informe. Que hayan razones económicas que soporten realmente el uso bueno, las comparables en primer lugar tienen, ¿no?, que ser adecuadas a la actividad que se está analizando, y después la cantidad de años de la información que finalmente se está usando para determinar el rango de mercado. Porque eso es lo que le interesa a la administración tributaria, como indicas, ¿no? O sea, que digamos el valor sea de mercado. ¿Y cuál es el valor de mercado? El que hubiesen pactado terceros independientes en situaciones comparables. Entonces, tratándose de una época, digamos, donde las circunstancias económicas y comerciales no han sido las usuales a años anteriores, resulta mucho más relevante documentar todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Cualquier acuerdo, cualquier cambio en la retribución que se ha pactado tal vez por algún servicio, ¿no?, por alguna operación entre vinculadas, formalizarlo. No solamente que quede, ¿no?, de palabra o simplemente cambiar las condiciones sin ningún documento que sustente. Porque las fiscalizaciones van a llegar años posteriores y tal vez ya no se tenga clara la información que se estuvo manejando en ese momento. Entonces, cuando hay esas confusiones, justamente es donde ahí resultan los problemas para las empresas. Porque no es lo mismo saber lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Tiene, digamos, como que más o menos claro el asunto, a que pasen 5 años, 10 años, como el caso, ¿no? Inclusive este caso que estamos viendo, ¿cuántos años ha pasado desde el estudio hasta el debate que están haciendo con la fiscalización? O sea, incluso de repente Mirá, hasta las personas que trabajan ya ni están en la empresa, ¿no? Sobre todo en el área contable, ¿no? Todo eso. Entonces, ¿cómo puede sustentar ese tipo de operaciones, ¿no? Con documentación, ¿no? Todo tiene que estar bien ordenado, digamos, en carpetas, con archivos, para tener los argumentos de defensa ante una fiscalización. Entonces, como dicen, no dejar, ¿no?, para más adelante lo que se pueda hacer ahorita, ¿no? Ordenarse
tener toda la información en este momento, mucho mejor en este momento, y justamente porque son tiempos donde, digamos, muy cambiantes, ¿no? Muy cambiantes, de un día inclusive, ¿no? El tipo de cambio que se está moviendo, digamos, a nivel mundial la economía, ¿no? Que cambia las perspectivas de crecimiento. O sea, son temporadas de mucha inestabilidad y por lo tanto requieren que la información esté ordenada y documentada para que más adelante las fiscalizaciones sean exitosas para el contribuyente. Inclusive, te agrego, Joseph, que cada país tiene una exigencia diferente sobre cómo documentar y registrar operaciones. Algunos países son muy exhaustivos para solicitar este tipo de información. Otros, con un mero contrato, ya tiene una validez de verdad que nadie la cuestiona, no necesitas ir más allá. Y esto es bastante problemático porque, sobre todo en compañías europeas, donde están las casas matrices que se basan en un contrato y en una factura para documentar una operación, y sin embargo, por ejemplo, en el caso de Argentina, es necesario probar que realmente eso que está en un contrato, eso que vino en una factura, está aplicado a la actividad de acá, es productiva, se recibió el servicio, exige el servicio. Eso es lo más difícil. Existencia de servicio con ganancias grabadas. Por eso es tan importante conocer muy bien cómo se está operando, inclusive para armar variables, porque así como yo segmento, como yo tengo que segmentar, ¿sí?, mis líneas de negocio y hacer una buena proyección de costos. Bueno, también lo tengo que hacer con los comparables, porque tengo que comparar empresas en similitud de condiciones. Y eso a veces es bastante complejo en función a puedo acceder yo a la información del otro. Voy a pasar al otro caso, al de Stiefel, que es el que sigue. Este también. El fisco, en ninguno de los tres que voy a presentar, ha cuestionado la elección del método. Acá lo que cuestiona el fisco es el modo también de caracterizar una operación hecha entre dos vinculadas. También por producto de las crisis que Argentina nos tiene acostumbrado últimamente, las compañías tienen que ver el modo de solucionar ese problema. En este caso, Stiefel, que es un laboratorio de capitales irlandeses, pero acá está operando con una compañía vinculada de Estados Unidos, se combinó en que los materiales que Stiefel importaba, los productos que importaban, para poder paliar la situación financiera, lo que hizo fue emitirle notas de crédito, como bajándole el monto de la importación. Claro, esta disminución no respondió a ninguna de las características por las cuales las compañías trabajan el precio. No es que respondió a una política que muchas compañías la tienen. Vos me comprás determinado volumen y entonces cuando llegaste a ese volumen te hago un descuento sobre el total. Y en general eso se mide recién a fin de ejercicios. ¿Cuánto fue lo que me compraste? Y en base a eso yo te hago un descuento. No, acá fue claramente financiero, porque inclusive, y se expone, que se hizo teniendo en cuenta cuáles son los rangos intercuartiles dentro del cual la operación que se hacía entre las compañías no quedaba fuera de esos rangos y por lo tanto tuviera que ajustar el precio. Estas notas de crédito en la exposición en el balance no estuvieron restando de las ventas como normalmente se supone, o en la generalidad de los estados contables se deben exhibir las notas de crédito vinculadas con descuentos, bonificaciones por volumen y demás, de las ventas. Acá se puso como otros ingresos. Entonces, en este caso, claro, el fisco no concluyó a favor de Stiefel, dijo que tenía que hacer el ajuste, pero la realidad es que tomó en cuenta que del descuento de las notas de crédito se había hecho profeso para estar dentro de las reglas de precio de transferencia y que además se había expuesto como una operación extraordinaria, financiera, y sobre esta base obviamente no le acordó
no salió favorable. ¿Qué es importante rescatar de lo que está pasando en este fallo? No basta con que yo trabaje precios de transferencia en forma separada, que tenga toda la documentación, en fin, que haga todo lo que las normas de precio de transferencia me dicen. Tengo que relacionarlo con mis estados financieros, tengo que relacionarlo con el modo en que trabajo, con cuáles son mis políticas. Es decir, esto tiene que ser integral, ¿sí? Porque es ahí donde está trabajando la compañía, es ahí donde busco los distintos años y los distintos comparables. Y, como decía Joseph hace un ratito, tenemos que darle sustancia. Próximo slide, por favor, Lore. En el caso de Asindar, ECO. Bueno, y este otro caso de Asindar también es bastante ilustrativo en cuanto a cómo determinar el margen. Tampoco cuestionó el método elegido. Pero acá, el margen, el ratio de comparación, esta empresa, Asindar, lo hizo sobre los costos operativos, ¿sí? Y viene el fisco y le dice, no, vos sos una empresa que tu ganancia está muy vinculada al capital empleado, al capital invertido. Entonces, lo más lógico resulta que mida la rentabilidad en función al capital invertido, no a tus costos operativos. Bueno, y ahí se trabó la situación. Obviamente todo esto estaba fundamentado en un montón de informes económicos que marcaban, ¿no es cierto?, cuál era la situación en el momento de hacer el estudio, cuál era la situación de la compañía, cuáles eran los informes macroeconómicos emitidos a nivel gubernamental y demás. Entonces, por eso se concluyó que en realidad todo el andamiaje sobre el cual se basaba Asindar para sostener el modo de hacer el precio de transferencia, que no había ajuste, se cayó. Porque no lo pudo probar de que realmente era tan así como decía, porque había justamente en el balance expresiones que iban en sentido contrario de lo que decía el estudio de precio. Obviamente todo esto que comento es lo que se traduce dentro de los fallos, ¿sí? Bien, y la otra cuestión que acá en Asindar no se hizo fue hacer una proyección plurianual de los ratios. Trabajó solamente con ese año, que es otra de las cosas que llamaba la atención. Joseph, no sé si tenés algún comentario adicional para agregar acá de la experiencia. Sí, bueno, un tema importante, bueno, aparte que obviamente hay que justificar el método seleccionado para el análisis de precio de transferencia, también hay que justificar por qué se ha descartado la aplicación de otros métodos, ¿no? Que eso lo hemos visto mucho en estudios de que, bueno, si bien se explica, ¿no? Por qué se selecciona el método, no se detalla o no se sustenta por qué se están descartando los otros métodos. Entonces, eso va a ayudar al contribuyente a, digamos, a tener un escenario mucho más seguro para que cuando venga la administración tributaria tenga ahí ya en el informe los sustentos de por qué no se seleccionaron otras metodologías, ¿no? Ese es un primer punto. Y lo otro, ya cuando se ha seleccionado el método, en caso que sea un método de márgenes ¿no? operativos o brutos, justificar el indicador también de rentabilidad. Y este indicador tiene que estar alineado pues con la sustancia o cómo genera valor la compañía. No solamente es usar un indicador al azar y decir, no, ya el margen operativo, el margen operativo sobre costos y gastos, y si entró dentro del rango, ¿no? No es tan simple el asunto, sino que ese ratio realmente tiene que reflejar cómo la empresa genera valor económico. Entonces, son dos temas importantes que hay que detallarlo muy bien dentro del análisis económico del estudio para que justamente no se entre ¿no? en discordancias, ¿no? digamos, digamos, en una disputa con la administración tributaria cuando revisen el estudio. Muy bien. Próxima slide, por favor, Lore. Bueno. Sí, aquí
Aquí sí, bueno, aquí lo que le están viendo es un poco cuáles son las acciones recientes en Chile en materia de precio de transferencia, porque sí ha habido movimiento en cuanto a la normativa y cómo también ha fiscalizado el Servicio de Impuestos Internos. Bueno, hay una noticia de diciembre del año pasado de que justamente la fiscalización le ha permitido recaudar 35.000 millones de pesos durante el 2020. Y esto ha sido básicamente fiscalizaciones, ¿no? Justamente a grupos multinacionales. Y uno de los temas relevantes ha sido el tema de precio de transferencia. O sea, de esos 35 millones, algo de 10.000 millones, perdón, de pesos han sido específicamente por acciones relacionadas a precio de transferencia. Entonces ya vemos, bueno, ya al menos la administración tributaria ya es consciente de que es un foco importante donde hay evasión tributaria y ha puesto el ojo a los precios de transferencia como una fuente para recaudar. Justamente, entonces le está poniendo mayor énfasis, inclusive ya tiene un equipo especial de fiscalización en temas de precios de transferencia. Son especialistas ya que, digamos, conocen ese tema. Entonces, ya están, digamos, tomando acciones mucho más fuertes en cuanto al cumplimiento metodológico, ¿no? Documentario, todo el tema valorativo respecto a precios de transferencia. Entonces, es un tema que cada año que pasa se está incrementando. Bueno, otro tema también es de que ya se implementaron estas dos nuevas declaraciones, como les había dicho en la presentación, que son el archivo maestro y el archivo local, ¿no? Justamente como pueden ver ahí, bueno, este mes son las fechas de vencimiento. Y la administración tributaria se está cargando de información, ¿no? Está recabando información que le va a ser muy útil para ser más eficiente con las fiscalizaciones que va a realizar en los siguientes años. Otro tema también es de que ya mediante la circular número 32 se han especificado cuáles son las sanciones o las multas aplicables al incumplimiento por precio de transferencia, específicamente por las declaraciones, ¿no? Tanto el 1907 como el Country by Country Report, ¿no? El Local File y el Master File, ya tienen sanciones específicas que van desde las 10 hasta las 50 unidades tributarias anuales por incumplimiento de cada una de estas declaraciones. Entonces, ya digamos, ya hay un terreno mucho más propicio con la información que ha recabado y la que va también a recabar con estas nuevas declaraciones, inclusive las sanciones, muy aparte del ajuste que pueda determinar el SI en una fiscalización de precio de transferencia. Eso básicamente es lo que se ha visto en Chile en los últimos meses. Entonces, bueno, ya, digamos, ya con todo esto que está ocurriendo, si un contribuyente no se ordena, no toma la decisión ya de analizar, ¿no? Y tener todo en línea en cuanto a precio de transferencia, ya, bueno, ya sería su responsabilidad si más adelante no supera, digamos, de manera exitosa una fiscalización, ¿no? Porque esa es la tendencia. Entonces, hay información, hay asesores también en cuanto a esta materia, lo pueden realizar también internamente, no hay ningún problema, pero el tema es de que tengan los conocimientos necesarios y, bueno, la experiencia, ¿no? En cómo se ha realizado estas fiscalizaciones en la región, para que los informes estén muy bien alineados con lo que requiere tanto el Servicio de Impuestos Internos como la directriz de la OCDE, ¿no? Que es la que da las pautas para esta materia. La siguiente, por favor. Bueno, ya estamos llegando al final casi de la presentación. Vamos a ver unas recomendaciones, ¿no es cierto? Porque nosotros hasta acá lo que hicimos fue repasar las últimas novedades de Argentina y de Chile. Repasamos un poco lo que está pasando a nivel de los fiscos, ¿no es cierto? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están pensando? Y ahora, entonces, ¿cómo sigue todo esto? La próxima slide, por favor, Lore. Esto va a seguir, de alguna manera, tratando de profundizar cuando hacemos los análisis para tener bien documentadas las operaciones, teniendo en cuenta
obviamente todas las recomendaciones de la OCDE, entre las cuales la más importante es la que comentó Joseph hace un ratito. Y entonces, de acuerdo a mi vinculación con la del exterior, yo puedo estar soportando mis operaciones entre partes independientes normales, o sea, entre, por ejemplo, Argentina y Chile, son dos países totalmente normales, no somos ni paraísos fiscales ni cosas por el estilo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, obviamente, determinar bien las líneas de negocio y soportar cada una de las transacciones que hacemos entre nosotros dos. Si hay operaciones con terceros fuera del grupo, bueno, ok, también habrá que verlas para ver si existen ciertas diferencias o hay alguna especie de connivencia con la del exterior, pero tenemos que soportar bien la que hacemos entre las vinculadas. El por qué, cuáles son los valores, los fondos los movimientos bancarios, en fin, hay que documentar toda la operación. Si esa vinculación existe, pero es que estamos trabajando con países de baja o nula tributación, bueno, ya ahí la cosa cambia porque además de toda la documentación, tengo que mostrar que la que está en el país de baja o nula tributación tiene sustancia. O como decimos nosotros, no sea un sello de goma para dejar la utilidad en ese lugar. Y esto es lo que persiguen los fiscos, sobre todo cuando hablamos de compañías que están ubicadas ahí, pero por cuestiones financieras. Acá en Argentina, en forma particular, todo lo que provenga de las rentas pasivas está grabada con independencia de qué hace la compañía del exterior. Entonces acá lo que se busca con precio de transferencia, cuando estoy trabajando con ese tipo de compañías, es qué sustancia tiene, para qué está esa compañía, tiene empleados, qué operaciones realiza, ¿es operativa, es financiera? Bueno, todo eso hay que analizar cuando trabajamos con un país de baja o nula tributación. Y obviamente, como dijimos al principio, una de las modificaciones importantes fue cuando trabajo con un intermediario. Intermediario que de alguna manera puede ayudar, entre comillas, a dejar utilidades en lugares mucho más beneficiosos, ¿sí? ¿Qué es lo que se pide? Por ejemplo, que realmente tenga una presencia real en ese lugar. Es decir, que si yo digo que le vendo a alguien que es intermediario mío, ese intermediario exista y no sea otro sello de goma. Que ese intermediario tenga sus propios estados financieros, sus propios estados contables, que sean auditados, que estén firmados por un profesional, ¿sí? Y en forma particular, tiene que tener ese profesional opinar sobre la remuneración que se le está acordando a ese intermediario, ¿sí? Y obviamente el detalle de todas las operaciones que se realizaron. Estos intermediarios son de alguna manera bastante seguidos de cerca por el hecho de que se ha permitido, ¿no es cierto?, ubicarlo en determinados lugares y en algún momento del pasado esto hacía o provocaba una distorsión en los precios de transferencia, ¿sí? Mercadería que a lo mejor no llegaba a puerto argentino, sino que salía de otros puertos y iba directo al comprador, o que se negociaban los precios de un lugar donde se suponía que había un intermediario, pero la mercadería jamás pasaba por ahí. En fin, había muchas operaciones que se hacían. Entonces, con esto se pretende cercenar cada vez más los caminos para tributar menos o eludir el impuesto. Y del mismo modo, cuando el fisco argentino pretende que todos los contratos que se realicen en este marco de exportación de bienes principalmente queden registrados en un registro especial y donde se exponga cómo es la operación y cuáles son los valores negociados. Todo tendiente a anticipar información respecto de esas operaciones que podrían no ser tan santas. Recuerden que este tema de planificación fiscal que hablé hace un ratito es motivo de preocupación a nivel internacional. Es decir, hoy con la pandemia se agudizó el problema de las recaudaciones tributarias. Inclusive había escuchado en una oportunidad, no hace mucho, que en Europa estaban preocupados por la cantidad de empresas que estaban operando desde, creo que, Luxemburgo o un país donde realmente la tasa de tributación era más baja y se dejaba de estar operando en los demás países centrales.
Obviamente, baja la recaudación, no hay para hacer frente, en este caso, a la pandemia, y todos se ven preocupados. Muy bien. Próxima slide, por favor, Lore. Bueno, obviamente acá es muy importante hacer una planificación de las operaciones que vamos a realizar a nivel intercompañía, porque lo primero que tenemos que ver es que estemos pagando costos adecuados, que lo que estamos haciendo realmente reporte en beneficio del grupo. No tengo por qué pagar más ni de costos ni de impuestos para beneficiar a los fiscos. Entonces yo tengo la posibilidad de hacer operaciones que realmente reporten beneficios al grupo a nivel operacional y que tengan un menor impacto fiscal. Eso no es motivo de discusión, ¿sí? Claro, yo puedo ser agresivo y lindar con la evasión, pero bueno, eso dependerá de lo que yo ponga en juego. Recuerden de que las operaciones tienen que tener sustancia y tienen que estar justificadas. Tratemos de armar contrato, de que haya transparencia en lo que armamos. Si hay convenios para evitar doble imposición, tratemos de usarlo. Argentina tiene muchos convenios firmados con muchos países. Con Chile es uno de los más antiguos, inclusive con Chile hay como una especie de separación de fuentes, porque la metodología utilizada para el convenio es la que se llama del Pacto Andino. Y bueno, que realmente exista concordancia entre lo que se expone en los distintos medios, y esto incluye Internet, lo que se publica en las páginas, tiene que ser concordante y estar en línea con lo que se traduce en estados contables o otras informaciones que trascienden a terceros. Joseph, comentarios de la parte de Chile en cuanto a... Sí, bueno, sobre todo el tema, yo me quedaría con la planificación. O sea, no esperar, digamos, luego del registro, recién analizar las operaciones convinculadas, sino debe ser antes del registro debería haber un análisis previo de que se revise efectivamente cuáles son los valores de mercado que podrían pactar las partes vinculadas. Que esa es la manera más sana de realizar o más ordenada de realizar un análisis de precio de transferencia. Porque nos pasa mucho a los consultores, ¿no? Que estamos metidos en ese tema, de que ya, digamos, las empresas quieren analizar después de la DJ anual o cuando ya registraron la operación, y ahí realmente pues no se puede hacer mucho si se determina que la operación no está a valores de mercado, porque hacer una rectificación de la declaración anual, ¿no? Va a ser un tema complejo. Entonces, siempre nosotros recomendamos de que los análisis de precio de transferencia sean antes del cierre contable, cosa que la empresa puede tener los diferentes escenarios o los diferentes valores dentro del rango de mercado donde se podría mover y así seguir cumpliendo con la normativa. Entonces, el tema de la planificación es fundamental para que, digamos, la empresa tenga un ordenado y, bueno, sano cumplimiento y no haya ese tema, por ejemplo, de las notas de crédito, ¿no? Que estabas mostrando hace un rato en el caso de fiscalización. Justamente esa nota de crédito se emiten para ajustar el valor y estar dentro de los precios de transferencia. Pero entonces lo adecuado sería tenerlo previamente analizado y ya con la factura salga el valor de mercado, no estar ajustándolo posteriormente, ¿no? Entonces, son formas, digamos, que los fiscalizadores van a ver con mejores ojos cuando vayan a revisar la información de una compañía, ¿no? Entonces, mucho va a depender cómo se le presente también la información, el orden que tengan y la documentación. Justamente insistimos con esto de la documentación para que las fiscalizaciones sean positivas para los contribuyentes. Bueno, en la próxima slide de Lore, por favor. Y bueno, ya para cerrar acá, están exhibidos en este cuadrito todas las obligaciones formales que hay, tanto del lado de Chile como de Argentina. Básicamente ustedes encontrarán que son casi las mismas, en cuanto al informe maestro, en cuanto al informe local, lo que se llama internacionalmente Master File y Local File. En Argentina
el Country by Country Report también, que está en los dos. E insisto con el tema de la declaración jurada de la planificación fiscal, primero porque está muy ligado a lo que es los precios de transferencia, y segundo, porque en Argentina esto tiene ciertas implicancias a nivel, por ejemplo, de otros impuestos. Si uno quiere recuperar créditos fiscales de IVA, ¿no?, en sus operaciones de exportación, es un régimen que en general está establecido en la mayoría de los países, no se los dejan procesar si no tienen presentado la planificación. Entonces este régimen necesita ser analizado por cada una de las compañías que realiza exportaciones para no tener ese tipo de contingencias o inconvenientes a la hora de tener que pedirle cosas al fisco. Esta es una de las tantas, la que yo considero la más grave, ¿no? Y bueno, no sé, José, si tenés algún otro comentario para ir cerrando la reunión. Sí, hay una siguiente diapositiva donde justamente ahí queríamos mostrarles cuáles son algunos de los errores frecuentes que hemos observado en cuanto a los, bueno, al local file, ¿no? Acá estamos hablando específicamente del tema valorativo de las operaciones. Bueno, lo primero es que, bueno, en el caso chileno, que muchas veces no, se omiten las transacciones con paraísos fiscales. No las han tenido mapeadas los contribuyentes y por lo tanto están obligados a declaraciones o ¿no? a tener información de precio de transferencia. Hace más o menos, me parece, 5 años o 4 años, hubo notificaciones masivas del Servicio de Impuestos Internos a los contribuyentes que tenían operaciones con los paraísos fiscales y no habían presentado la declaración 1907. Entonces, desde ese momento, ya como que se pusieron un poco las pilas, así los contribuyentes, para revisar dentro de su información de importaciones y exportaciones si efectivamente tenían transacciones que hayan pasado por esas jurisdicciones. Bueno, hay una lista específica, ¿no?, de paraísos fiscales. Otro tema también es la inconsistencia que hemos observado, que son puntos débiles en cuanto al local file. Inconsistencia entre los registros contables y los contratos, la declaración anual, o sea, las diferentes declaraciones, información o documentos que tienen los contribuyentes deben justamente de calzar, o sea, deben de contar la misma historia, ¿no? No tienen que haber dos versiones diferentes de un mismo hecho, ¿no? Si hay un tema que sea una retribución mensual que se ha pactado en un contrato, esta misma debe estar registrada en la contabilidad, ¿no? Y así otros temas. Entonces, tiene que haber una coherencia entre lo que se registra y los documentos sustentos que tienen los contribuyentes, ¿no? Y el tema de los métodos, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no?, mucho, ¿no?, que tienen que, digamos, estar correctamente sustentados, por qué se han seleccionado y por qué se han descartado el resto de metodologías. Y también el tema de las comparables, tienen que ser las idóneas para el tipo de transacción que se está adecuando. Y no descartar sobre todo la información de comparables internos. Los comparables internos son, creo que, los mejores que se pueden utilizar porque justamente esa información de la compañía, entonces, va a estar adecuada al tipo, digamos, de mercado en el que se encuentra, ¿no? Entonces es un tema que creemos que deben de darle mucha importancia en cuanto a los local file. Y bueno, finalmente, respecto a las conclusiones, que sean claras y se identifiquen si hay alguna contingencia o algún riesgo para el contribuyente luego de hacer el análisis de precio de transferencia. Eso básicamente sería esta parte que queríamos concluir la presentación. Muchas No sé gracias. si hay alguna consulta por ahí, o podemos ya cerrar la presentación. Sí, justamente para nuestra audiencia, a quienes están ansiosos de hacer una pregunta, pueden hacerlo a través del chat que existe en el panel de control de la plataforma. Por ahí todas las preguntas que hagan van a ser leídas y respondidas por nuestros expositores. Tenemos una pregunta por parte de Marianela. Son dos preguntas. La primera es, ¿cuán fuerte
u obligatorio es adjuntar al momento del informe local los contratos con vinculadas, o si aunque los tengamos no se presentan y solo se describen? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, a su vez, la tabla de información segmentada es solo para las operaciones que superan los 200 millones. Sí, bueno, no sé si puedo empezar, Javier, si me permites. Si pudieran, sí, gracias. Si pudieran especificar también el país para que sea más direccionada la respuesta. Pero bueno, voy a responder suponiendo que es una empresa chilena. Bueno, lo de los contratos, sí es obligatorio, si la empresa está obligada a local file, que adjunten el contrato, no solamente describirlo. Porque, digamos, como mostré en la presentación, hay digamos, dos partes, ¿no? En cuanto al local file. Una que es la parte descriptiva, que justamente es explicar, ¿no? Dar información sobre cómo, bueno, sobre los diferentes items que he nombrado. Y la otra es la parte documentaria, que aquí hay que adjuntar archivos. Hay que subir el archivo dentro de la declaración. Entonces, sí es necesario el contrato, subirlo. La otra consulta, ¿me la puedes repetir, por favor, Pablo? Sí, claro. Hay una segunda. La segunda es, ¿la tabla de información segmentada es solo para las operaciones que superan los 200 millones? Sí, efectivamente. Las operaciones que superen el monto, ese monto que, bueno, está indicado también en la normativa, estas sí tienen que ser, bueno, tienen que ser analizadas, ¿no? Con una metodología que se recomienda que sea transaccional o segmentada. Eh, bueno, con esos dos nombres la van a identificar. Y esta información segmentada sí tiene que ser subida, ¿no? Tanto explicada en la parte descriptiva, como subir el archivo, un Excel, ¿no? De preferencia, donde se identifiquen los cálculos. Y también esta segmentación, cómo calza con los estados financieros globales. O sea, no es simplemente poner una segmentación alejada, digamos, del estado financiero global, sino tiene que tener una congruencia con los estados financieros globales de la compañía. Pero sí, efectivamente hay que subir esa información. En el caso de Argentina, la información no hay que adjuntarla al momento de presentar el informe de precio de transferencia. El informe de precio de transferencia se presenta con todas las explicaciones que estuvimos viendo acá y que, bueno, lo expuso Joseph, con todas las justificaciones, pero la documentación hay que tenerla frente a fiscalizaciones para poder soportar lo que está dentro del informe. Sí, en Argentina los contratos de exportaciones de productos que tienen un mercado transparente, esos tienen que ser registrados en el fisco, ¿sí? Y después, bueno, obviamente que eso hay que hacerlo antes de realizar la operación de exportación y que claramente tiene vinculación con lo que después vamos a decir en el informe de precio. Y nosotros, en el caso de Argentina, no hay esa tabla de segmentación. Si bien los estudios tienen que estar realizados mayoritariamente o de acuerdo a cómo sean los comparables y demás, y lo que surja del análisis funcional, segmentados. Sí hay valores para presentar el estudio de precios, o sea, el estudio de precios hay que hacerlo sí o sí. Cuando se opera con vinculadas, no hay posibilidad de no hacerlo. Pero, en algunos casos, cuando se supera la suma de 30 millones de pesos de Argentina, hay que presentar el estudio de precios. ¿Hay alguna otra pregunta, Pablo? Sí, Nick Alexander nos pregunta, en el caso de que exista una zona franca en el país y si la operación no está a mercado, ¿qué sucede con los ajustes para adecuarla al mercado? En realidad, en Argentina hay varias zonas francas, pero las zonas francas en realidad no son paraísos fiscales. Las zonas francas lo que tienen son ventajas a nivel aduanero, ¿sí? Uno puede operar dentro de esa zona franca con ciertos beneficios impositivos, pero eso no implica que yo esté instalado ahí para fines fiscales, porque yo cuando negocie al salir de esa zona franca voy a tener que pagar todos los tributos aduaneros, ¿sí? Y obviamente al operar fuera de la zona franca voy a estar sujeto a todas las obligaciones fiscales del país. No sé si apuntaba a eso la pregunta, es decir,
Yo cuando opero con una zona franca, no tengo que hacer un estudio por operar con la zona franca. Yo tengo que hacer el estudio por estar operando con vinculadas del exterior del país, ¿sí? Y ya te digo, yo por ejemplo, si opero con Uruguay, que tiene dos zonas francas, la de Montevideo y no me acuerdo cómo se llama la otra, yo puedo estar importando desde esa zona franca, pero el estudio de precio de transferencia va a estar vinculado a cómo yo opero con mi vinculada, ¿sí? Y si yo estoy operando con zonas francas de Argentina, ya te digo, tenemos varias, bueno, ok, yo tengo que medir cómo estoy operando con mi vinculada del exterior, más allá de que pague o no los derechos al momento de importar. No sé si respondí la pregunta o esa era la inquietud hacia donde iba la pregunta de nuestro participante. Sí, yo quería complementar ahí. Bueno, entiendo que el ajuste que se refiere es el ajuste de precio de transferencia, ¿no? Que bueno, estamos justamente es el tema del webinar de hoy. Lo primero que hay que ver es si la transacción se encuentra dentro del régimen de precio de transferencia, porque las zonas francas, bueno, como indica Javier, en Argentina no se incluyen, en Chile tampoco. En Chile se incluyen las operaciones relacionadas del exterior y con paraísos fiscales, ¿no? O regímenes fiscales preferenciales. Pero en este caso Claro. las zonas francas no están incluidas dentro del análisis. Entonces, por lo tanto, ya escapa de las metodologías de precio de transferencia que se podrían aplicar. Sí hay otros países ¿no? que lo incluyen, por ejemplo, Panamá incluye las zonas francas dentro del régimen de precio de transferencia, pero en el caso chileno no. Hasta el momento no están incluidas dentro de las transacciones que tendrían que ser analizadas, ¿no? Y bueno, y si se determina que hay un ajuste, no aplicar el ajuste de una manera específica, pero esta transacción, como dice, por la zona franca, no estaría dentro del ámbito de aplicación de precio de transferencia. En Argentina tampoco. Pues ya te digo, tienen beneficios de alguna manera aduaneros, no impositivos. Surge otra pregunta aquí que puede ser interesante. Pierre nos pregunta, en Argentina ha salido una guía sobre precios de transferencia en tiempos de COVID. ¿Me podría hablar más sobre cómo los ha ayudado? ¿Cómo va a ayudar qué cosa? ¿La guía de precio de transferencia, esa que dieron? Claro, para los tiempos de COVID. Sí, en realidad ahí está dando recomendaciones bastante parecidas a lo que Joseph comentó en la exposición. Es decir, obviamente que es una guía para ayuda. No es que va a dar facilidades para que los precios estén distorsionados o que de alguna manera se permitan transferencias de bases imponibles a otros países. Claramente es así. Igualmente todavía eso todavía no está, digamos, de alguna manera profundizado el análisis y el impacto final sobre las compañías, ¿no? Esto obviamente lo vamos a tener que estar analizando ahora en el próximo vencimiento, que va a ser para el mes no sabemos porque era para julio, pero el fisco lo prorrogó y todavía no tenemos fecha. Así que sí, obviamente que se van a tener en cuenta esas recomendaciones. Pero de vuelta, Sí. no en el sentido de alivianar la forma de determinar los precios de manera que permita transferir base imponible, ¿no? Que es lo que se quiere evitar. Sí, ahí quería complementar la respuesta de Javier. Bueno, sí, como decías, está bastante alineada con el documento que emitió la OCDE el año pasado. Y aquí, bueno, unos temas importantes son el tema, por ejemplo, de los ajustes, ¿no? Indica de que hay la posibilidad de realizar ajustes nuevos en cuanto a la comparabilidad, justamente porque los efectos de la pandemia han sido diferentes en cada país, ¿no? Bueno, cada país y cada sector, en realidad. Entonces, como que incita a de que sí, efectivamente, se pueden aplicar más ajustes de mercado geográfico, ¿no? Por ejemplo, para mejorar la comparabilidad de las compañías seleccionadas, que normalmente son empresas del exterior, ¿no? Porque aquí en Empresa de Transferencia lo que se usa es información pública y la información a nivel Latinoamérica es bastante limitada. Acceder a información de estados financieros ¿no? de empresas públicas es limitada y más aún para buscar la actividad específica que se quiere analizar, ¿no?
Ese es un punto. También en el documento hablan de los años de los estados financieros, ¿no? Si podría ser un año, solamente considerar la información del ejercicio 2020, donde se podrían ver los efectos de la pandemia. Y bueno, hay otros temas, ¿no? Donde explayan, pero para mí esos son los dos puntos más importantes que se deberían tener en cuenta para los análisis de presente referencia durante la pandemia. Sí, sí, claramente. Ya para finalizar las preguntas, las que van quedando igual van a ser respondidas vía mail. La última pregunta que tenemos para el webinar es, las zonas francas argentinas sin paquetes cerrados no privilegian a empresarios chilenos, quedan fuera. El caso London Supply en Patagonia es notorio. ¿Por qué? Desconozco el régimen de esa zona franca en particular. Lo averiguamos y después en todo caso se lo respondemos. La verdad que no sé por qué, no tengo justificación. No sé vos, si tenés conocimiento de algo de esa naturaleza con la zona franca para la gente de Chile. No, o sea, en Chile no, o sea, definitivamente no aplica el análisis de precio de transferencia para las zonas francas. Como le decía, de repente la duda puede ser porque hay varios países que sí lo consideran dentro de su normativa de precio de transferencia y podrían en algún momento implementarse, pero en este momento, tal cual está la norma, el ámbito de aplicación solamente indica textualmente, ¿no? Transacciones relacionadas del exterior y con los paraísos fiscales. Con eso, digamos, esos tipos de operaciones son los que tienen que ser analizados dentro de los precios de transferencia. Las demás, pues, bueno, obviamente hay otras obligaciones tributarias, ¿no? Seguramente valorativas, pero ya no son los métodos de precio de transferencia tal cual, como está en la normativa chilena y las directrices de la OCDE. Entonces, ya escapa dentro, es otro ámbito de aplicación, ¿no? Ya escapa dentro de lo que estamos comentando en esta presentación. Aprovechando un par de minutos, Pierre, que nos preguntaba sobre la guía de precio de transferencia en tiempos de COVID en Argentina, pregunta si existe alguna en Chile, alguna guía sobre estos precios de transferencia en tiempos de COVID. No, en realidad, en Latinoamérica, la única administración tributaria que ha publicado un documento similar al de la OCDE ha sido Argentina. Chile no hay ningún informe, ¿no? Algún documento que explique realmente cómo se debería de tratar ese tema, pero igual, dentro de la base legal, hablan de que la fuente de interpretación son las directrices de la OCDE, y justamente este documento también, digamos, como vendría a ser como un anexo de las directrices de la OCDE, entonces perfectamente lo que se está recomendando en ese informe podría ser aplicable para Chile. Además, la OCDE ya ha anunciado que el próximo año va a actualizar sus directrices sobre precio de transferencia y se espera que, bueno, parte de estas recomendaciones se incluyan dentro también de este nuevo informe este documento que se va a publicar, ¿no? Inclusive es más, ese informe que se publicó acá en Argentina, en realidad, aunque entiendo yo, y esta es una opinión personal, aunque no sea reproducido en los demás países, podría ser tenido en cuenta también para justificar determinadas operaciones económicas con otros países, ¿sí? Porque, a ver, la pandemia la sufrieron en todos los países, por lo tanto, tenga o no esos lineamientos, y estaría bueno también contemplarlo como parte del análisis funcional, digo, económico, en otros lugares. Siempre teniendo en cuenta que esto no puede ser óbice para que se traslade bases imponibles a otros países con mayores ventajas, ¿no? Recalco esto porque, a ver, son recomendaciones para que el estudio sea más adecuado a la situación económica mundial actual, no para permitirme que yo mueva las ganancias de un modo conveniente, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Joseph, con mi opinión, pero a mí me parece que sería un buen elemento a tener en cuenta. No, sí, definitivamente. O sea, no es que este documento cambie todo lo anterior que había de las directrices.
sino es una manera de complementar. O sea, aparte, bueno, ha habido bastante presión en cuanto a las administraciones tributarias, los consultores, los contribuyentes, todos, de que la OCDE se pronuncie, porque había muchas dudas de, sobre todo empresas que registraron pérdidas el año pasado, de cómo sustentar sus operaciones convinculadas, ¿no? Entonces, este documento va a ayudar a soportar mucho mejor, a complementar realmente. No es que todo lo anterior, directrices que habían, ya quedan de lado y este documento es el que manda, no. O sea, solamente es una información adicional que hay que agregar al informe para, digamos, que sea mucho más robusto en caso de una fiscalización. Y también que las administraciones tributarias sepan cómo actuar también cuando se encuentren con esa situación, porque va a ser algo, va a ser un tema típico. Cuando vean los comparativos con otros años, cómo ha ido la rentabilidad y ese año justamente baja, ¿no? Explicar cuáles fueron los motivos. Tal cual. Bueno, en virtud del tiempo, damos por terminado este webinar. Las preguntas que quedaron pendientes las vamos a responder por correo, no se preocupen. Quisiera agradecer una vez más de parte de la Cámara Chileno-Suiza de Comercio a todos nuestros invitados y a nuestra audiencia por haber participado de este gran webinar. Muchas gracias a todos y nos vemos para la próxima. José Pablo, ¿Sí? en nombre de TGS Canesa y TGS PGK de Argentina, nosotros queremos agradecer a la Cámara Chileno-Suiza por darnos la oportunidad, digamos, de estar con toda nuestra audiencia y agradecer a la audiencia que selló su participación. Todas las consultas, tal como tú dijiste, que están pendientes van a ser contestadas por correo electrónico y estamos a disposición de ustedes en todo lo que estimen conveniente en esta materia. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Javier. Gracias, Y gracias. hasta luego. Hasta luego. Luego. Gracias. Chao. Adiós.